Hola, mi nombre es Paola Garza y yo les voy a hablar sobre la química en la medicina. A continuación les voy a dar una breve explicación sobre el tema y algunos ejemplos. Aportaciones de la química en la medicina. Las enfermedades de los seres humanos son causadas por gérmenes denominados bacterias, que pueden ser infecciosas y contagiosas. Por lo tanto, tratar estas enfermedades es muy importante. Gracias a la aplicación de la química en la farmacología, desarrolló nuevos medicamentos que contienen sustancias que actúan sobre el agente infeccioso y no hace que nosotros salgamos perjudicadas al ingerirlo. Un ejemplo de estos serían las vacunas y los antibióticos, que aseguran niveles de salud desconocidos, consiguiendo disminuir el índice de mortalidad. Estos son hechos de moho, hongos y otros organismos vivos, que lograron crear una sustancia que hace que las bacterias mueran. Antes de descubrirse los antibióticos, las enfermedades bacterianas mataban y perjudicaban a miles de personas, sobre todo a niños, y hoy en día pueden curarse muchas de estas enfermedades. La química no solo ha hecho posible algunos medicamentos, sino también algunos instrumentos que se utilizan en los hospitales. Un ejemplo sería en las cirugías. La mayoría de estos instrumentos son de un material llamado titanio. Otros instrumentos químicos de la medicina serían las jeringuillas, bolsas de sangre y de suero, incluso la fibra de la ropa de los quirófanos y de los doctores. Hola, mi nombre es Eres Villarreal y voy a hablar sobre las aplicaciones de la química en los alimentos. A continuación, una explicación breve sobre esto. Los en las industrias de alimentos constituyen el factor de mayor importancia en las condiciones de vida y en la búsqueda de soluciones que permitan preservar las características de los alimentos por largos periodos, utilizando procedimientos adecuados en la aplicación de sustancias químicas en los alimentos, tales como el enfriamiento, congelación, pasteurización, secado, ahumado, conservación de productos por químicos y otros de carácter similares que se les puede aplicar estas sustancias para su conservación y el beneficio humano. Constituyen importancias en el valor de los alimentos procesados, ya que son empleados a los alimentos más de 2.000 aditivos alimentarios, colorantes artificiales, edulcorantes, antioxidantes autorizados para usarse en los alimentos. La mayor parte de los alimentos como harinas, enlatados, contienen aditivos, pero aún más las golosinas y los pepitos. Hola, mi nombre es Karen y les hablaré sobre la química y el calentamiento global. A continuación les daré una breve explicación sobre el tema. El calentamiento global es un término utilizado para referirse al fenómeno del aumento de la temperatura media global, de la atmósfera terrestre y de los océanos. Para los científicos, este fenómeno pone en riesgo el futuro de la humanidad. Se dice que el incremento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Dentro de las consecuencias del calentamiento global, la más significativa y notable sería el cambio climático. Esto implica una modificación en otras variables como las lluvias globales y sus patrones, la cobertura de nubes y todos los demás elementos del sistema atmosférico. Otro de los cambios sería el aumento del nivel del mar, fenómeno causado por tanto la expansión de las aguas como por el derretimiento del hielo de las regiones polares, lo cual en un futuro podría causar la desaparición de algunas ciudades costeras. Por último, el aumento de las regiones desérticas, ya que las temperaturas elevadas contribuyen al equilibrio de los ecosistemas y a la pérdida de la biodiversidad. El calentamiento global lo ocasionan muchos factores, entre ellos alteración química composicional de la atmósfera a nivel de troposfera, como consecuencia de la liberación masiva e inmediata de miles de millones de toneladas de CO2. Hola, mi nombre es Jairo Rosco y les voy a hablar sobre la química en la guerra. A continuación les daré una breve explicación sobre el tema. La química en la guerra. La química en la guerra se basa en una lucha armada. Esto quiere decir guerras, operaciones militares, etc., utilizando como armamento mortal las propiedades tóxicas de sustancias químicas. Las armas químicas son diferentes al uso de otras armas como por ejemplo las nucleares.
porque no tiene ninguna fuerza explosiva o destructora. Hubo varias discusiones sobre el peligro de estos artefactos y varios tratados fueron hechos de Acuerdo de Estamburgo de 1675, Declaración de San Petersburgo de 1868 sobre el efecto de la prohibición del uso de ciertos proyectiles en tiempo de guerra. Las armas químicas se empiezan a usar habitualmente durante la Primera Guerra Mundial. Empezaron los alemanes con gas cloro, que causó muchos daños psicológicamente y no muchos muertos. Luego aparecieron el fosgeno y la cloropicrina. En 1917 los alemanes crean el gas mostaza, que es un líquido relativamente poco volátil y afecta a los pulmones, a la piel, a los ojos y además se adhiere a la ropa y material de guerra. Los principales agentes químicos usados como armas son los siguientes. Agentes asfixiantes, el fosfogeno es el más conocido. Los síntomas: irritación de ojos y vías respiratorias, disnea, construcción de pecho y edema pulmonar. La detección: olor a hierba recién cortada mediante detectores especiales. Descontaminación: vapor y lavado con agua. Cianidas: también se usa como compuesto químico el cloruro de cianógeno. Síntomas: convulsiones y paro respiratorio. Detección: mediante detectores especiales. El antídoto: inyección intravenosa de nitrito sódico y tiosulfato sódico. El cianuro es el agente letal que actúa rápidamente. La muerte se produce al cabo de 6 u 8 minutos después de haber inhalado la dosis letal. Mi nombre es Yair Orozco y les hablaré sobre el deshielo que amenaza el clima de México. 1. Reciclaje. Si en México se continúa tirando basura, entonces se hace más grande el problema. El problema sería un pequeño porcentaje del CO2 proviene de la descomposición de los diversos productos orgánicos y no orgánicos, que se arrojan en distintos lugares alrededor de la ciudad, y eso es lo que provoca el calentamiento global. Una solución sería hacer público el problema de lo que ocasiona si no reciclamos. También poner multas a toda persona que se vea tirando basura en montones o cualquier lugar. 2. Consumo de energía eléctrica. Si en México se sigue utilizando la electricidad con mayor uso, se afectaría más el problema. El problema sería utilizar electricidad por medio de artefactos conductores. Se puede originar una gran cantidad de dióxido de carbono. Solución: anunciar que se usan la energía eléctrica cuando la necesites y no aparatos conectados todo el día. 3. Deforestación. Si en México se sigue talando árboles, entonces seguirá afectando el calentamiento global. El problema es causante del calentamiento global por la falta de oxígeno. Solución: detener la deforestación, ya que ayudaría mucho a que el calentamiento global desaparezca. Y poner multas altas, ya que con eso se puede ahorrar hasta 1000 kilos de residuos en un año reciclando la mitad de los residuos de una familia. 4. El transporte. Si en México cuidamos nuestros vehículos, generaría menos el dióxido de carbono. Problema: se debe al consumo de combustibles fósiles que el carbón, el petróleo y el gas natural. La cantidad de CO2 producido mediante la combustión de combustibles fósiles es superior a la que puede ser absorbido naturalmente por plantas y océanos, de manera que estas concentraciones ocasionan más el problema. Solución: fabricar carros híbridos. ¿Qué es esto? Carros que son de hidrógeno o que jalan con hidrógeno, con una eficiencia de más de 60 mpg, el cual produce menos contaminación.